que parecería que en Estados Unidos los eventos en Minnesota hace unas semanas, bueno, más de unas semanas, 8 semanas aproximadamente, no iban a tener repercusión, pero ya empezaron a tener repercusiones. Yo creo que está relacionado con la salida de Kristi Noem. Y es interesante porque era uno de los miembros del gabinete más vocales en cuanto a la implementación de la estrategia de Estado de Donald Trump. Entonces, esta salida en medio de esto, pues es interesante. Yo creo que también está relacionado cuál es la estrategia que tiene Donald Trump para las elecciones intermedias y cómo está alineándose. Como sabes, el día de hoy hubo unos cambios de los que son candidatos a las sillas disponibles en Texas. Entonces, creo que más bien me imagino que el equipo de Donald Trump, si no es que Donald Trump está acomodando sus piezas de cara a las elecciones intermedias. Sí, yo creo que, por ejemplo, Kristi Noem era de las que tenía un currículum más ineficiente para el puesto que tenía, ¿no? Seguridad nacional en Estados Unidos, Homeland Security es muy, muy importante. Ella se conducía con mucho ímpetu, pero también hacía unas declaraciones verdaderamente temerarias, ¿no? Por un lado. Híjole, no sé, yo no estaría de acuerdo contigo porque estás viendo el currículum. ¿No las escuchaste? Por supuesto, no me refiero a las declaraciones, me refiero al currículum y hacia el mandato. El mandato que quería y el mensaje que quería establecer Donald Trump, creo que Kristi Noem lo hizo alineado con lo que Donald Trump quería y lo logró y generó esta sensación de conocimiento del mensaje. En inglés hablarías de awareness, pero y eso en cierta medida, Hugo, porque nos podemos hablar quedando hablando esto un buen rato, es justamente lo que quería Donald Trump, que la gente estuviera consciente de la política migratoria que tenía Estados Unidos y que eso se convirtiera en alineación o hasta en miedo. ¿Por qué no? Si estabas fuera de la ley. Yo creo que ella cumplió con ese objetivo. O sea, no puedes decir que no. Pues y mira, tan lo cumplió que estamos hablando de él, ¿no? Pues mira, yo creo que el hecho de que la haya despedido del puesto realmente pues, te habla a tan poco tiempo, pues, realmente te habla de algo que pasó ahí que no tenemos el detalle, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la fiscal Pamela Bondi, que ya ella ha tenido mucha experiencia en fiscalías y demás, y que se ha conducido más o menos bien, ¿no? O sea, vaya, desde mi punto de vista, mucho más profesional. Ahora, Mark Wayne es el que lo sustituye, dice Donald Trump que es un gran elemento de MAGA, es un gran elemento trumpista. Entonces, vamos a ver qué pasa con el senador, es un senador, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con Mark Wayne. Está moviendo sus fichas, es la primera salida del gabinete de Estados Unidos. Sí. Y hay que entender también que Estados Unidos, cuando entras en un periodo bélico, porque ya se habla de un presidente de guerra, o sea, porque claro, es una denominación muy, muy norteamericana en la que cuando eres presidente en tiempo de guerra, tienes una consideración diferente, ¿no? Sí, bueno. Y es un presidente en tiempo de guerra. Y al ya hacerlo, también creo que está acomodando su gabinete para reflejar eso. Bueno, hay que recordar también cómo prematuramente Elon Musk. ¿Sí? Bueno, Elon Musk técnicamente no lo podía despedir porque no era el gabinete. No era parte del gabinete, pero era una persona muy importante y que también tenía a nivel de comunicación política, pues tenía lo que decía Elon Musk. Es más, pero pues es un chivo en cristalería. Bueno, y también te voy a decir algo. En términos le sacó lo de Epstein, ¿te acuerdas? Sí, fotos en términos de imagen pública, no es exactamente una buena posición cuando le estás robando, la atención al mensaje presidencial. Pero mira, qué bueno por Donald Trump que haga sus gabinetes. Yo siempre he pensado que cada presidente tiene que ver por su país y por sus intereses. En México de repente queremos que otros presidentes de otros países vean por México, ¿no? México tiene que ver por México y otros países por otros países. Y hablando de presidentes que tienen que ver por sus propios países, empieza la discusión de la reforma electoral. Porque, a ver, insisto, nosotros tenemos que estar enfocados en lo nuestro como país. Y el efecto de la tensión provocada de algún modo en el desacuerdo en términos de la reforma electoral
impulsa, creo yo, a ver, dime si estás de acuerdo, una reconfiguración de las alianzas dentro de los partidos políticos mexicanos. Hablando de mover tus piezas en el tablero. Definitivamente. Y yo creo que es muy importante, fíjate lo que pasó, de alguna manera, esta de reconfiguración de las fuerzas. Yo creo que la posición del Partido Verde Ecologista y la posición del Partido del Trabajo se vieron fortalecidas, porque en un principio, prácticamente los vieron como van a hacer lo que nosotros les digamos, independientemente de que les tengamos que dar algún premio, de que tengamos que dar algún dulce y demás, algunas cosas echarlas para atrás, porque normalmente las iniciativas también se diseñan de una forma en que tú tengas cierta victoria. Siempre están copeteadas. Claro, sí, pues siempre si les tienes que poder. Exacto, sí. Tiene que haber margen de maniobra. Tienes que salir de cierta forma, de una forma digna, ¿no? Es una negociación. Es una negociación, exacto. Ahora, yo creo que aquí subestimaron realmente lo que significa el Partido Verde y el Partido del Trabajo en voto parlamentario. Y nada más te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de que eran muy necesarios, aun cuando decían, bueno, en el debate previo, porque tú dices, estamos iniciando el debate formal del texto, porque el debate ya tiene rato, ¿no? Eran muy necesarios porque realmente las iniciativas de reforma que lograron pasar o lograron meter, sin el voto de ellos, cuidado, ¿eh? Mira, nada más hay que recordar la judicial, Álvaro. En el Senado la pasaron por un voto, la reforma judicial. Eso te habla del valor de los votos parlamentarios que tiene el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ahora, esta iniciativa, esta reforma, hoy dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, yo cumplo con la gente al presentar la iniciativa. Bueno, obviamente en el discurso eso dice la presidenta. Yo creo que para cumplir con la gente, pues será necesario que esta reforma fuera aprobada, hacer el trabajo político y que fuera aprobada. Yo sé que no está en manos de ella, pero sí está en manos del trabajo político de Gobernación, de Morena, de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Morena, en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero yo creo que aquí realmente quería dejar heridos de muerte a los partidos Verde y del Trabajo como entes individuales. Es que a eso iba yo. Lo primero que hay que hacer para los que nos están escuchando es entender qué efectos tendría la reforma como estaba en los que la tienen que votar. Claro. Y ahí es donde esto se vuelve más que una simple descripción de hechos diciendo tal partido estuvo a favor, tal partido estuvo en contra, sino es también la reconfiguración de un sistema político, que eso quiere decir que el futuro de los que actualmente tienen cierta participación o cierto poder de convocatoria o cierta voz, si me permites, podría verse reconfigurada y que por esa razón hay un desincentivo, se podría decir, en votar a favor de algo que podría ser su propia desaparición. Claro. Y ese es el reto de cualquier presidente que quiera hacer una reforma electoral. Sí o sí vas a afectar los intereses de alguien. Y eso es cuando cualquier presidente que haga una reforma electoral merece especial reconocimiento, porque es una de esas cosas donde no vas a quedar bien con nadie. Claro, a ver, Andrés Manuel López Obrador en el 2022 trató de imponer una reforma donde él dijo, no se puede, entonces bravo, vamos a darle un aplauso a los conservadores porque no pude bajarle el dinero a los partidos, porque no pude quitar las plurinominales, o sea, enojado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues prácticamente es una reedición de lo que dice Andrés Manuel López Obrador en el 2022. Ahora, ¿qué estamos viendo también? ¿Cuántos años ha vivido el Partido Verde con este tipo de operaciones? Décadas, Álvaro, décadas. El Partido del Trabajo igual. ¿Tú crees que van a renunciar ellos a su cofradía? Pues mira, más que un tema de cofradía o no cofradía. Pues es que cofradía de poder, ¿no? Bueno, pues lo que queda claro, me parece a mí, es que hacer estas reformas es sumamente complicado y se mostró una vez más. Nos vemos